de Marcos de una manera secuencial, consecutiva. Y aprovechamos también para saludar a los hermanos que nos ven en vivo a través del Ministerio Dios es Santo, los hermanos en Argentina que nos ven, tienen un ministerio que se llama Radio Gloriosa Majestad, que comparten todo con referencia al Señor. Vayan, hermanos, y entren ahí a Radio Gloriosa Majestad y sintonicen, escuchen. Ahí los hermanos, les mandamos saludos y abrazos, esperamos pronto estar allá. A los hermanos de Dios es Santo también, que se ocupan en transmitir a los hermanos creyentes y aún al pueblo no creyente el mensaje del Evangelio a través de literatura, tratados, imágenes, algunos artículos que edifican al pueblo, hermanos. Y saludos a todos los hermanos que están ahí, que se unen a esta transmisión. Les saludamos desde Guadalajara, ¿verdad, iglesia? Gracia y paz de Cristo. Hermanos, vamos despertando del sueño, vamos a levantar las manos entumidas, vamos a mover los pies y vamos a estar dispuestos hoy a recibir la palabra del Señor Jesucristo. ¿Alguien tiene deseos de escuchar el consejo de Dios aquí? Y aún, hermano, hermana, si no tuvieras deseo, disponte hoy a decirle con toda entereza y firmeza al Señor: Señor, no tengo deseo de recibir tu palabra, no tengo deseo, Señor, de recibir consejo, o Señor, difícilmente creo o entiendo. Y verás cómo el Espíritu Santo hará por esa confesión en ti. Abramos la Biblia, hermanos, en Marcos, capítulo 7. Versículo 3. Apenas el sermón pasado, hermanos, pudimos avanzar muy poco. Avanzamos hasta el versículo 3. Si Dios nos permite, hoy avanzaremos un poco más. Espero que Dios nos dé el tiempo bien administrado para poder avanzar, hermanos, en el estudio de su palabra. Yo estoy seguro que a la manera que vamos avanzando, hermanos, también iremos avanzando en el conocimiento de Dios, en su palabra, en la seguridad al momento de compartir, en la seguridad en el momento de interpretar, que ese es el peligro más grande hoy en día en la iglesia. Platicábamos que la división que muchos cristianos tienen es por la mala interpretación. Cada uno interpreta la Biblia como bien se le antoja. Y nosotros tenemos una regla por gracia que el Señor nos ha permitido o nos ha revelado, hermanos, que es interpretar la Biblia como, hermanos, con la misma Biblia, de tal manera que no haya error, porque la palabra de Dios es inerrante y así nos alejamos del yo creo, yo pienso, Dios me dijo, ajeno a la Escritura, sino que en toda la Escritura que estudiemos, hermanos, podamos decir, así dice el Señor, amén, y así podamos descansar en ello. Hermanos, al escribirse el Evangelio de Marcos, estamos hablando del año 65-70 después de Cristo. Y los cristianos ya habían empezado a alejarse de la observación de la ley judía. Ellos ya comenzaban a promover el Evangelio, a tener un razonamiento que estaba diferenciando entre los judíos y los cristianos. Ya se veía una práctica distinta, ya había descanso en sus vidas, mas también siempre habían algunos judíos que habían sido convertidos y tenían temor y guardaban algunas tradiciones de la ley, tradiciones que no eran necesarias, pero ellos las abrazaban por temor a alejarse. Ese fue el caso de los Gálatas, en donde el apóstol Pablo los reprende por seguir abrazando la ley en la manera como lo hacían. También, amados, este estudio o este evangelio instruye a cristianos que de otra manera o de cualquier forma se acercan demasiado a la ley y a las tradiciones judías. Y es lo que vemos hoy en día en muchas iglesias cristianas que aún siguen abrazando tradiciones judías, como la Pascua que llevan a cabo, la bandera de Israel la tienen como si fuera María en la iglesia católica, el amor hacia Israel, y ellos hablan y publican de Israel más que de Jesús. Y ese es un problema y es idolatría también. Y eso es a causa de una mala interpretación. Algunos pastores se ponen su talit o su kipa y ellos abrazan el judaísmo. Algunos otros cristianos hablan de los judíos o del pueblo de Israel como el único pueblo de Dios, de tal manera que ellos quisieran ir a vivir a Israel. Y es una mala interpretación, hermanos. Y hemos estado hablando de eso. Y este no es el caso como tal, pero sí lo
lo hago énfasis para que nosotros veamos de qué trata de hablar Marcos. Marcos está narrando el Evangelio inspirado por el Espíritu Santo y haciendo mención precisamente de estos fariseos, de los escribas, de los judíos que abrazaban la ley, no de la manera correcta siempre, sino a la manera en cómo los ancianos o las tradiciones orales habían determinado hacerlo. Y eso es lo que aún hoy muchos creyentes siguen abrazando, tradiciones orales, las tradiciones de los ancianos. Y hay mucha diferencia entre la tradición de los ancianos con la tradición de la ley de Dios. Empecemos con el versículo 3, hermanos, porción A, y dice: porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. En los versículos 3 y 4, amados, Marcos nos explica la tradición farisea y está explicándolo a lectores gentiles. Marcos está hablándonos a nosotros. De otra manera, nosotros no podríamos entender con exactitud, hermanos. Si Marcos no hubiera escrito de la manera en cómo escribe, probablemente nosotros no entendemos lo que el Señor quiere decir. Decir todos los judíos, amados, es una hipérbole, es una exageración. No todos los judíos estaban metidos en este problema. Solo algunos judíos están siguiendo estas reglas tan estrictas. ¿Qué reglas? Las reglas que los ancianos habían determinado como necesarias. La tradición de los ancianos, dice la porción B del versículo 3. En contraste con los saduceos, hermanos, los saduceos, para la pregunta que hice en un inicio, son aquellos que únicamente se apegaban a la ley y la veían como su única autoridad, a la ley de Dios. Ellos no abrazaban la ley de los hombres, la tradición oral, sino los saduceos únicamente abrazaban la ley escrita del Torá. Cuando decimos del Torá, hablamos particularmente de los 5 primeros libros, el Pentateuco, los 5 libros de la ley. Entonces estarás escuchando el Torá y me estoy refiriendo precisamente a eso. Ellos, los saduceos, tenían únicamente la Torá como única autoridad. En los días de Jesús, amados, la adhesión a la ley oral era tan importante para los fariseos como la ley de Dios. O sea, la tradición de los ancianos era igual de importante para los fariseos como la misma ley de Dios. Por otro lado, los escribas eran aquellos que estaban tan estudiados, eran doctores de la ley. Ellos abrazaban completamente la ley y eran los que normalmente administraban o supervisaban lo que los judíos llevaban a cabo. Entonces las diferencias entre ellos son de que los saduceos, ellos únicamente abrazaban la ley de Dios. Los escribas eran los religiosos, los fariseos eran los religiosos que llevaban a cabo las actividades en su lugar de reunión y la religión, y el escriba era el doctor de la ley, los que estaban completamente empapados de la ley y llevaban a cabo la administración y supervisión de todo esto, hermanos. Entonces, en este tiempo, los fariseos, que son los que mayormente estaban atacando al Señor, ellos estaban usando la ley oral para poder trataban de hacerle daño al Señor. Antes de que viéramos la vida convertida del apóstol Pablo, el apóstol Pablo, llamado Saulo, va camino hacia Damasco. Él era un fariseo, no era un saduceo, no era un escriba, sino era un fariseo, un religioso, y él estaba particularmente entusiasmado con las observaciones de las tradiciones de los ancianos. Pablo no estaba adherido por completo y exclusivamente a la ley de Dios. No era un saduceo, sino era un fariseo. Era un fariseo. ¿Fariseo de qué decía él? De fariseos. Era un hombre que abrazaba mucho la ley de los ancianos y era aquel entonces lo que se nombraba tradición oral. Esto es importante que lo entiendas porque más adelante el Señor Jesucristo hace una señal de esto. El siglo tercero, hermanos, en el siglo tercero, esta ley oral, que era únicamente
tradiciones de los ancianos se establece formalmente o se codifica junto con la ley. Se hace parte del Talmud, esto llamado Mishnah. El Mishnah son todas las tradiciones orales de los ancianos y lo hacen parte de la ley. Es decir, la ley de Dios y la ley de los ancianos se hizo igualmente necesario. Y allí es donde empiezan a tomar un desvío. Tenemos que tener cuidado, hermanos, también de pensar siempre de los fariseos, de los saduceos y de los escribas como perversos del cuento. Es lo que veíamos el domingo pasado. Hoy en día la gente está confundiéndose mucho, porque al escuchar los fariseos o los escribas o los legalistas, la gente tiene temor a esos términos como si fueran hijos del diablo como tal. Y sí, se orillaron y se desviaron como si fueran hijos del diablo, pero la realidad que existe un riesgo muy grande al olvidar la importancia de la ley. Eso es lo que se le llama antinomianos. El antinomianismo son aquellos que estamos viendo hoy en día, iglesias que dicen la ley ya no es necesaria. Vivimos en la gracia, la ley ya queda atrás, ya no le hagas caso, la ley no es importante. Eso es sumamente peligroso. El Señor Jesucristo dijo que no había venido a abrogar la ley, sino ¿a qué? A cumplirla, hermanos. Y de hecho, tú como cristiano, ¿es necesario que obedezcas la ley? ¿Es parte de tu salvación? Sí, hermano, es necesario. Mas, sin embargo, no es por lo que somos salvos, sino el obedecer la ley va a manifestar que en realidad nosotros hemos recibido gracia para poder hacerlo. La ley no puede quitarse de nuestra vida, es algo que nosotros tenemos que perseguir por guardar. Guardar es lo que nosotros debemos de buscar, no obedecer, porque obedecer realmente para ti, para mí sería difícil. Pero guardar es cuidar. Dábamos el ejemplo de la diferencia entre obedecer y guardar. Obedecer puede ser por algún líder que te da órdenes y tú tienes que obedecer. Y a lo mejor no quieres y no deseas obedecer y estás de malas y haces las cosas de mal humor, como cuando nosotros les encargamos a nuestros hijos que hagan alguna tarea que no les gusta. Ellos de mal humor lo hacen. Y guardar es una palabra muy distinta. Guardar es algo que se te da con confianza. ¿Puedes guardar este tesoro? Ten cuidado de él. Guardar es tener apreciación por lo que se te ha dado, tenerlo en un lugar de estima, dicen los proverbios, atarlo a tu cuello, cerca de tu corazón. Nosotros buscamos guardar la ley. Te reto a que vayas y busques versículos en donde habla de la ley en relación con el cristiano y particularmente vas a encontrar más la palabra guardar que obedecer. Entonces, hermanos, la tradición de los ancianos en aquel entonces, una tradición oral, se adhiere. Y eso se le llama Mishnah. Es codificada la ley de los ancianos y se le llama Mishnah. Adelante, hermanos, dice, y volviendo de la plaza, si no se lavaren, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como las lavaduras de los vasos de beber y de los jarros y de los vasos de metal, dice el versículo 4. Esto concuerda, hermanos, con el énfasis de la pureza ritual de los alimentos. Si la comida ha de estar limpia, habla ritualmente limpia según la ley de la Torá, los recipientes también tenían que estar limpios. Esto habla de los recipientes en los que se cocina o donde se sirve también la comida. Esto era parte de la ley. Los fariseos no estaban equivocados cuando estaban tratando de hablar de la limpieza. No estaban del todo mal. La ley, de hecho, Levítico, hermanos, manda a lavar la ropa o objetos en donde vamos a comer. Cuando hay contacto con animales, todo esto se tiene que lavar. Levítico 11:28, no vayan al 38, dice, y toda vasija de barro dentro de la cual cayere alguno de ellos, todo lo que estuviere en ella será inmundo, y quebraréis la vasija. Toda vianda que se come, sobre la cual viniere el agua de tales vasijas, será inmunda. Y toda bebida que se bebiere será en todas estas vasijas inmundo. Y todo aquello sobre donde cayera algún cuerpo muerto de ellos, será inmundo. El horno u hornillos se derribarán. Esto es inmundo también. Y por inmundos los tendréis. Entonces, vemos este tipo de énfasis en vasos, en jarros, en cocinas, y ellos lo tenían en la ley, y ellos trataban de obedecer. El problema era cómo lo interpretaban y para quién. Hoy en día los judíos sí saben que guardan esta tradición. Ellos le llaman a su comida
kosher, ¿no? Ellos guardan completamente todas las vasijas, utensilios, la comida, la carne, todo lo que ellos comen lo tienen así denominado como comida o utensilios de cocina kosher. Ellos no pueden comer en un plato de tu casa, de tu alacena. Un judío que entre a tu casa a sacar un plato, un vaso, no, o sea, jamás. Es una ofensa para ellos. Todo eso, de hecho, hay algunas empresas que se dedican a tener este tipo de utensilios o de comida para ellos especial. Esto no era parte, hermanos, de la ley de Dios. Ellos así lo tomaron en cuenta. Tenía sentido y tenía una relación con la ley, pero el problema fue la interpretación. La interpretación. En estas cocinas de los judíos, amados, se preparan platos de carne y platos de leche, por ejemplo. No pueden tener la leche, el plato de la leche con carne al día siguiente. Tiene que haber un plato de leche y un plato de carne. Dice Éxodo 23:19, no guisarás el cabrito con leche de su madre. Entonces, en cierta forma, ellos no estaban mal. Ellos estaban bien, ellos guardaban la ley de Dios, pero el problema fue que exageraron y al momento de interpretarlo, interpretaron mal. Lo que era únicamente para sacerdotes, lo hicieron para toda la gente. Hoy en día pasa eso, hermanos, y debemos de reconocer que la mayoría de los errores o de las cosas que no nos gustan en la iglesia no es por Dios, es por una mala interpretación del hombre. De hecho, Dios hizo la ley para que el hombre se deleitara en ella. Pero se ha perdido mucho el foco. Hoy en día yo escucho muchos, aún entre nosotros, que usan palabras de la ley o de la escritura para decirte que estás mal. Pero ojo, hermanos, todo tiene su contexto. De pronto hay cosas o advertencias para los judíos. De pronto hay palabras para los gentiles. De pronto hay palabras para los discípulos. No todo siempre se usa para todas las ocasiones. ¿Me doy a entender? Hay palabras que particularmente le están hablando a una persona como tal. Y no siempre, y normalmente hoy escucho que usan la palabra fielmente, pero la sacan de contexto y la aplican en situaciones que no tienen nada que ver. Es como el tema de las mujeres estén calladas en las congregaciones. Entonces, hermanas, ¿cómo pecan? Yo las escucho hablar mucho aquí. No va con sentido no hablar, no platicar, sino va en el sentido de interpretar profecías o la escritura o enseñarle a hombres en la iglesia. Va en el sentido de que las mujeres tienen que guardar silencio en cuanto a las cosas de la iglesia, el orden y la enseñanza, porque se le prohíbe a la mujer enseñar o ejercer dominio sobre el hombre. Pero no que no hablen, ¿no? Y algunos hermanos pueden decir, no hables porque... No. No se refiere a eso, se refiere a que no nos metamos en las cosas de la iglesia, en la enseñanza. No enseñes a hombres, a esas. ¿Por qué? Porque dice la escritura, por Eva entró el pecado. Se puede malentender, los hombres son diseñados para enseñar a las mujeres y las mujeres para enseñar a mujeres más jóvenes. Entonces, todo está en cómo se interprete. Hoy en día hay iglesias en donde la mujer tiene que entrar cubierta y no puede hablar en todo el culto. Imagina qué desesperación. Ya quieren salir de la iglesia y se convierte en algo incómodo ir a la iglesia. O es en iglesias legalistas en donde la gente, en lugar de ir con gozo, porque el Señor derrama bendición, porque escuchamos su palabra, porque nos contrista, porque nos ayuda, nos restaura, vas, ay, a ver qué me dicen y a ver si ven algo, a ver si me regañan o a ver si me llaman la atención. Y la gente va a la iglesia sin gusto en lugar de gozarse con los hermanos, porque ahí es donde el Señor derrama bendición. Que es un deleite venir a la iglesia y no lo contrario. Ya me van a regañar. A ver qué va a decir el pastor. Y ahora a ver de qué me castigan o a ver. No, hermanos. La realidad que nosotros seguimos a un Dios de libertad. Un Señor que nos da la paz en el corazón de poder ser libres y gozarnos entre nosotros. Pero la mala interpretación, hermanos, corrompe la libertad que hay en Cristo Jesús. La mala interpretación es un problema porque la gente que se aferra como los fariseos dicen, aquí está en la Biblia, mira, léelo. Sí, pero está fuera de contexto como tú lo estás usando. ¿Cómo yo sé cuando la Biblia está usada en su contexto? Como cristiano, sé que la Biblia está usada en su contexto, en donde me provoca gozo,
en donde me provoca paz, en donde digo, qué bendición. Aun cuando son cosas que me confrontan, digo, gracias, Padre, porque me corriges. Gracias, Señor, porque me hablas. Gracias porque me estás, Señor, instruyendo, porque estás corrigiéndome. Pero normalmente lo que se anuncia como amenaza o como una vara que disciplina más de lo normal, ahí podemos leer el contexto horario y nos vamos a dar cuenta que no se refiere a eso. El Señor, hermanos, nos abraza y dice la palabra que nos deleitamos en su ley. Amén. Entonces, debemos de reconocer en estos textos, amados, que la gente judía tiene motivos para preocuparse. Los fariseos, amados, tienen motivos para enojarse en contra de Jesús por el rito de limpieza de los alimentos y de los recipientes que se preparan o se sirven. La ley requiere que se preocupen por ello. Entonces ellos se preocupan. Al observar la ley intentan llevar a cabo la ley de Dios según la Escritura. Y es una preocupación que debe de ser respetada. Ellos guardan la ley y se preocupan por eso. Entonces, la disputa que Jesús tiene con estos fariseos y escribas, en realidad no tiene que ver con la observación de la ley de Dios. No tiene que ver, sino tiene que ver con tradiciones creadas alrededor de la ley. Entonces, esta disputa en donde los fariseos están preocupados por guardar la ley de Dios no tiene sentido porque no va conforme a la ley de Dios, sino conforme a las tradiciones de los ancianos. Estas tradiciones, hermanos, es como hoy en día son un intento de los maestros para recetar cómo debe de aplicarse la ley. Eso sucede mucho en la iglesia, hermanos. Por eso me gozo en este capítulo y nos vamos a ir muy lento para que el Señor nos ayude a salir del legalismo que la mayoría de los cristianos tiene. Salir y descansar, hermanos, por las malas interpretaciones, por quererle ayudar a la Escritura a ser revelada y no confiar que el Espíritu Santo lo hará y lo revelará. Hay muchas malas interpretaciones. Entonces, hermanos, en específico, el problema que se está suscitando es un problema por la mala interpretación de la ley que los llevó a una interpretación ajena denominada tradición de los ancianos o tradición oral. Esto también es honorable, pues es un intento de ellos de determinar lo que la gente debe hacer para complacer a Dios. Es decir, los fariseos no lo hicieron por rebelarse en contra de Dios, sino por tratar de ayudar a las personas a no dejar de complacer a Dios. Es lo que sucede hoy en día también. Muchos pastores ven la palabra y dicen, la gente tiene que saber hacerlo. Y en lugar de predicar de una manera expositiva, que es decir, hablar de parte de Dios tal cual Dios inspira la palabra, ellos tratan de diluir o de hacerla digerible para que ustedes o los que están escuchando puedan decir, ok, ya entendí, qué bonito. En lugar de hablar únicamente de parte de Dios, adhieren a algo que no es necesario. Y el problema surge cuando la gente comenzó a igualar precisamente la tradición de la ley de Dios con la tradición de los ancianos. Es lo mismo hoy en día. El problema está en las iglesias, hermanos, que los pastores o predicadores comienzan a interpretar de una manera errada o a quererle ayudar a la Escritura, y por eso vemos como si la iglesia estuviera dividida. Más sin embargo, la iglesia de Cristo no está dividida, hermanos. La iglesia que se somete a la Escritura, la iglesia que busca una sana interpretación, una apologética, que es la defensa de la fe, la defensa de la Escritura con la misma Escritura, no tiene problema, hermanos. Hablamos el mismo idioma. De la red de iglesias a la que nosotros pertenecemos, cualquier pastor podría venir a predicar aquí. Cualquiera. Y no tengo problema, ni Pastor Emanuel, ni los diáconos, de que venga, porque sabemos que hablamos el mismo idioma. No como invitar a algún otro hermano que tienes miedo a ver a qué horas los pasa al frente, a qué horas los va a tirar, a ver si no está hablando en supuestas lenguas angélicas y esas cosas de las cuales nosotros sí nos cuidamos, porque en su mayoría no son actos bíblicos, hermanos. Dicen aquí en el versículo 5, ¿por qué tus discípulos no andan? Esa palabra andan es una palabra griega que es peripatusin, y esa se refiere a caminar, porque ellos no caminan conforme a la tradición de los ancianos. Ancianos es una palabra griega que es presbiterón, sino que ellos comen con manos inmundas. La traducción que yo tengo dice manos comunes.
El Señor Jesucristo, amados, sí les había dado a ellos muchas oportunidades para criticarle directamente. En el Evangelio de Marcos hemos estado viendo que el Señor Jesucristo sana en sábado y eso era terrible para ellos. Toca a un leproso. Es algo terrible. El leproso no podía acercarse 50 pasos de las personas y el Señor Jesucristo lo recibe y lo toca. Imagina la sacudida para ellos. Él declara perdón de los pecados cuando ellos sabían que únicamente el perdón de los pecados era de Dios. Y ellos los reta y les dice que es más fácil que yo le diga al enfermo, levántate y anda, o que le diga, te perdono los pecados. También el Señor Jesucristo llama a un discípulo recaudador de impuestos, que eran considerados, era el leproso, la prostituta y el recaudador de impuestos, imagínate. Y el Señor Jesucristo lo llama para ser su seguidor. Él bendijo a una mujer contaminada por el flujo de sangre y la toca, hermanos. Entonces tenían muchos argumentos en contra de él. Mientras que sus opositores, hermanos, critican a Jesús directamente por esos hechos. Aquí eligen un método indirecto. Y ellos llaman la atención de Jesús, no por él ahora, sino por lo que sus discípulos están haciendo al no abrazar la tradición de los ancianos. Eso pasa hoy en día mucho con los pastores o con los que sirven en la iglesia. Mira nada más sus hijos y eso que son hijos del pastor. Y eso que son hijos del diácono. Mira nada más. Mira ahí. Mira los miembros de esa iglesia. No, yo pienso que el pastor está perdido porque si fueran realmente de sana doctrina se comportarían a la altura de un cristiano. Eso fue lo que hicieron estos fariseos, hermanos. Ellos vieron esa falta supuestamente de los discípulos al no observar su tradición oral y lo atacaron. Ellos decían, si Jesús es realmente un maestro auténtico, ¿por qué no puede controlar a sus discípulos? Si realmente es un maestro legítimo, ¿por qué sus discípulos no se lavaron las manos para comer? Hazme el favor. Dice el versículo 6 al 8, dejando el mandamiento de Dios y respondiendo él les dijo, hipócritas, hipócritas. Es del griego hipocritón. Te estoy diciendo estas palabras porque del griego nos nutrimos mucho. Dice el Señor, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo con los labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y en vano me honra, enseñando cómo doctrinas, mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios tenéis tradición de los hombres, las lavaduras de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis muchas otras cosas semejantes. Semejantes. Esto es importante. En griego es temparadosinton antropón. Y eso quiere decir tradiciones de hombres. Hacen conforme a tradiciones de hombres. Mira qué importante es. Te das cuenta que los fariseos estaban usando la escritura con una mala interpretación para acusarlos. Hoy en día, hermanos, en las iglesias vemos acusaciones con la escritura fuera de su contexto. De la misma manera. Personas que están únicamente viendo a ver qué errores cometes para acusarte con la escritura fuera de contexto. Que usan la escritura en lugar de bendecir y de atraer a Cristo para sacarte. Tú no puedes hacer esto, hermana, tú no puedes hacer esto, hermano, esto que haces está mal, de la manera en cómo te peinas está mal, mira el tamaño de tu falda, es más larga de lo normal, mira esto, no estás hablando de la manera correcta, no estás comiendo de la manera correcta, estás masticando con la boca abierta. Para atacar. De tal manera, hermanos, que sí pueden usar la escritura, pero fuera de contexto. Es como los fariseos lo hacían. Los fariseos estaban usando la escritura para acusar, no para sanar. Estaban sacando de contexto la Biblia y el Señor Jesucristo les llama hipócritas. Sí, hermanos, el Señor Jesucristo mencionó esta palabrota. Y supongo que no lo dijo en un tono suave. Ay, hipócritas. No, hermanos. De seguro le molestó a él porque eran hombres encargados para guiar al pueblo de Dios hacia Dios. Y lo que los fariseos hacen es alejar al pueblo o hacer que las ovejas sigan a Dios por una disciplina implementada con dureza en lugar de que fuera un bálsamo para ellas y que fueran al pastor deleitándose, sino haciéndolo de una manera obligada.
Tienes que ir a la reunión o si no, inmundo eres, porque lejos del Señor nada puedes hacer. Y ahí van los pobres hermanos a la reunión porque me cargan hacerlo. Es el legalismo, hermanos, que ellos estaban implementando. Es el que hoy en día se implementa en muchas iglesias, de que tienes que hacer, tienes que hacer, tienes que hacer, tienes que hacer. Y terminas haciéndolo, pero sin gozo. Lo haces. O es como cuando creemos que la disciplina para los hijos siempre es golpe. Entonces ya tenemos la vara con el nombre, la vara de la corrección. Con el proverbio dice que disciplina, ¿y dónde dice que disciplina es golpear? Entonces los deportistas que son disciplinados son golpeados. ¿Puedo usar eso? Claro. ¿Y puedo hacer que mi hijo responda a la instrucción en obediencia? Claro. Lo dejo sin hachas. Dando y dando y dando. Sí, mamá, sí, papá, sí, claro. Como robots. Y esto es lo que los fariseos hacían. Trataban de que la gente cumpliera la ley, la tradición de los ancianos a la fuerza, y si no, condenaban. Así el cristianismo no se goza, hermanos. Debemos hacer, tienen que hacer, deben de hacerlo. No, ¿quién puede de nosotros responder a un llamado así con gracia? Nadie. Nadie. Y lo que el Señor Jesucristo vio es eso. Aquellos que fueron elegidos para guiar al pueblo, para cuidar la ley de Dios, la han torcido o la han querido complementar sin necesidad. Y han hecho que las personas se carguen por la religión, se carguen por Dios y no se deleiten. Y el Señor Jesús le llama hipócritas. Y recuerda esto, esta palabra que te decía del griego hipocritón, viene de aquellos hombres que eran actores en el teatro. Los hipócritas eran aquellos que actuaban un día de malos y se ponían una máscara de malos. Y al día siguiente actuaban de buenos y una máscara de buenos. Y al día siguiente eran payasos y tenían una máscara de payaso. El hipócrita era un actor, y es la palabra que Dios usa en Cristo Jesús para llamarles. Y les dice, bien profetizó de vosotros Isaías. En lugar, hermanos, de defender a los discípulos por lo que ellos hacen y dar un pretexto, el Señor no se defiende tampoco a sí mismo, sino que se pone a la ofensiva y acusa la hipocresía de los que los acusan. Hablándoles, ¿con qué intención estás corrigiendo? ¿Con una intención de edificar? Es lo que el Señor les dice, hipócritas. Ustedes están viendo errores mínimos y no ven los suyos. Ustedes están aparentando santidad y religiosidad y por dentro están podridos. Eso sucede hoy en día. En lugar de ver personas como enfermas espirituales, hermanos, en la iglesia por sus necesidades o deficiencias espirituales, y en lugar de nosotros hablar con ellos y jalarlos a Cristo, hermanos, sacamos una vara de 1 metro y les damos, los golpeamos, y la gente que puede ser más humilde que aquellos que exhortan, reciben y son golpeados, y es como un esclavo atormentado, y caminan a la fuerza en pos del Señor en lugar de con gozo. El Señor llama hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías. Y el Señor no defiende a sus discípulos, sino que se pone a la ofensiva y acusa la hipocresía de estos hombres que están acusándoles. Les dice de los versículos 6b al 7, este pueblo con sus labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. En vano me honran, enseñando como doctrinas o mandamientos de hombres. El Señor Jesucristo cita la Escritura dentro de su contexto y le da más fuerza a sus acusaciones. El Señor Jesús está citando Isaías 29:13. Y también acompaña otras declaraciones proféticas en otros textos. Entonces, hermanos, sí, es necesario un lavado ritual, pero el problema es que era necesario para los sacerdotes, no para todo el pueblo. Para los sacerdotes. Los sacerdotes tenían que practicar el lavado ritual de manos antes de acercarse al altar. Pero más tarde la tradición fariseica lo llega a incluir como una observación a gente común.
Entonces el que no te lavaras las manos ya era un pecado. E insisto, estas cosas nos siguen persiguiendo, hermanos. En las iglesias algunos se dedican a eso, a hacer los filtros de su nuevo Mishnah. Y decir, esto no está bien, esto tampoco está bien, esto tampoco, hermano, esto no, esto no. El Señor Jesucristo nos dice, hipócritas, hipócritas. De labios me honras, pero tu corazón no quiere edificar, no quiere sanar, tu corazón quiere dañar, quiere acusar. No quiere sanar, quiere dañar, hermanos. Y eso sucede, aunque todos en realidad, hermanos, tenemos mucho deseo de corregir a los demás y no corregirnos a nosotros mismos. Platicábamos que somos los mejores para juzgar los pecados de otros, pero no, somos los mejores para juzgarnos a nosotros mismos. Somos los mejores jueces, hermanos, para los demás, pero en casos nuestros no. Nosotros podemos descubrir el pecado de alguien entre nosotros y nos juntamos y no hay que hablar y disciplina bíblica y mira, y vamos a excluirlo y lo vamos a disciplinar. Pero cuando nos toca a nosotros, hermanos, oramos, Señor, perdón, pasa de mí esta copa, Señor. Es una condición del hombre, hermanos. Es una condición del hombre natural de la cual tenemos que huir, de ese legalismo fariseico, hermanos. Porque mientras que con extender la práctica, hermanos, de la ley de Dios se pretende rendirle honor a Dios, cuando nosotros vamos más allá, tenemos o logramos un efecto contrario. En lugar de que sea sanador, es acusador y causamos lo contrario a lo que el Señor quiere causar. Estos hombres, hermanos, pretendían elevar la ley oral o la tradición de los ancianos al mismo nivel que la ley de Dios. Y esto socavó el propósito que Dios tenía para con los hombres, hermanos, porque dejaron el mandamiento de Dios y tomaron la tradición de los hombres. La tradición de los hombres. Y Jesús hace este énfasis muy especial y probablemente no lo había notado. Primeramente, hermanos, entre la tradición de los ancianos, es la frase de los fariseos. Ellos dicen, dejaron la tradición de los ancianos y la tradición de los hombres es la frase utilizada por Jesús. ¿Te das cuenta? Mira, léelo conmigo. Versículo 7. Dice, porque todos los judíos aferrándose a la tradición de los ancianos, es el versículo 3, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan las manos, no comen. Y otras muchas hay que tomaron para guiar. Más adelante dicen, ¿por qué tus discípulos no andan, versículo 5, conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él, dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas o mandamientos no dice de ancianos. ¿Qué es lo que está haciendo aquí el Señor? El Señor Jesucristo baja a estos altos ancianos, sabios ancianos, y los pone en la tierra. Ellos se sentían ya como parte de la ley, como si ellos hubieran ayudado a Dios, hermanos. Y el Señor Jesús los baja y les dice, hey, ancianos, ustedes están aquí en la tierra. Ya no son ancianos haciendo cumplir la ley de Dios, sino solo son hombres haciendo cumplir opiniones humanas. El Señor Jesucristo los pone en su lugar. El Señor Jesucristo nos pone en nuestro lugar también, hermanos, alabados sea el Señor. Tratamos de hacer cosas más allá. Algunos quieren ser más santos que el mismo Cristo, hermanos. No gozan de la santidad verdadera que habla de libertad. Estar apartado, santidad es apartado de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de la condenación, de la esclavitud a la maldad, al sufrimiento, al dolor. No es eso no tiene que ver con el cristianismo. El cristianismo habla de una plenitud en el espíritu, amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre y todos esos frutos del Espíritu Santo. Entonces el Señor Jesucristo los pone en su lugar. Y dice, estas no son cosas de ancianos ordenados por el Señor como un ministerio tan importante para guiar a las ovejas, sino están haciendo únicamente cumplir opiniones humanas. El segundo contraste, amados, es entre el mandamiento de Dios y la tradición de los hombres o tradición humana. Y este contraste hace resaltar la confianza fariseica en las opiniones de hombres, más
que en la voluntad de Dios. Pero recordemos, hermanos, que estas opiniones estaban basadas en la Escritura. Eso es importante, no porque la Escritura lo diga, yo lo puedo decir tal cual para causar daño. No, hermanos, todo tiene su contexto. Por ejemplo, esta cosa del ritual de lavado de los utensilios no era para todos, sus manos no era para todos, hermanos, era para los sacerdotes. No toda la palabra, hermanos, siempre es para nosotros. Hubo hombres también igual de importantes con un corazón, hermanos, con mente que Dios les habló en su entonces. No toda la Escritura me habla a mí, aunque toda la Escritura me edifique por los ejemplos de a quienes les habló en su momento. No todo es para nosotros, hermanos. No nos sintamos tan importantes. Bajemos a la tierra también. Entonces el Señor Jesucristo está diciéndoles que ellos están dando más su punto de vista como valioso o más valioso que la palabra de Dios. Entonces, desde el punto de vista global de Marcos, amados, seguir las indicaciones del hombre es oponerse a la voluntad del Santo Dios. Que Dios está revelándose a través del Evangelio para decirnos cómo andar. Que el Señor no vino a condenar, sino vino a ¿qué? A salvar. A salvar. Eso no habla de que yo tenga una vida llena de libertinaje y de pecado. No, al contrario. Al contrario. Me lleva a comprender quién es Jesús, qué hizo, y yo busco o deseo aborrecer lo malo y amar lo bueno. Pero aquellas cosas, hermanos, que entre nosotros, el pueblo cristiano, en todo el mundo, de pronto se empieza a escuchar algunos hombres que usan la Biblia para dañar, yo tengo que reconocer y decir, esto no viene de Dios. El Señor Jesús vino a sanarme, no a humillarme, no a dejarme tirado ahí. Si Él bien me tira y me humilla, es para levantarme, me abraza, no para condenar mi situación pecaminosa. Esa es una posición terrible, hermanos. ¿Sí? La ley opaca por completo, usada de esta manera, opaca por completo la gracia. El cristiano fariseo opaca por completo la libertad que hay en Cristo. Se va el gozo, hermanos, y se vuelve todo en una disciplina pesada, llena de reglas que no puedo cumplir. Entonces me frustro y me lleva a vivir un cristianismo hipócrita. Pero cuando aprendemos a confiar que la palabra sirve, hermanos, en su totalidad para corregirme, para instruirme en el camino, bien para redarguir y para prepararme, la palabra como tal, no la palabra o tradiciones nuestras, aunque use la palabra para hacerlo, sino dejar que el Señor fluya con poder y me sane y te sane y sane a nuestros hijos, dejando que Él obre, que Él actúe y no yo queriendo ayudarle a Dios. Señor, pues sí, mira que tu palabra se revela, Espíritu Santo, pero déjame ayudarte tantito, hablo con estos miserables pecadores para hacerles entender su error, porque todos están mal. Pero yo no, y tengamos mucho cuidado, hermanos. Dejemos que la gracia resplandezca y que la interpretación que el Señor nos da únicamente sea a través de su palabra, dentro de su contexto, que es la manera en cómo Él sana a las almas perdidas. Entonces Jesús, amados, no está condenando toda tradición, sino Él condena lo que se eleva inapropiadamente de la tradición humana y se pone en un lugar sagrado. La iglesia, hermanos, hoy en día tú y yo somos la iglesia. La iglesia no es este lugar como tal. La iglesia no únicamente es presidida, por así decirlo, por los pastores o diáconos. Es por ti también. Tú eres embajador. Tú eres un portador de la gloria de Dios si eres creyente. Y nosotros tenemos la responsabilidad de mantener la tradición de la iglesia. Pero tenemos que tener cuidado entre las enseñanzas de las Escrituras con las enseñanzas de los hombres. Son los extremos de los que hemos estado hablando, el extremo legalista y el extremo de libertinaje. ¿Por qué nosotros no seguimos un modelo de la iglesia moderno? Decía Lutero, hace rato les comentaba, Lutero decía, podemos hacer todo lo que la Escritura no condena. Y Calvino decía, debemos hacer todo lo que la Escritura ordena. Es un contraste terrible. Hoy en día vimos una iglesia luterana, cristiana luterana. Lutero, como dicen, se retorcería en su tumba. Que casó dos lesbianas, pastoras, creo.
Es que hay libertad, todo es amor. Cristo es amor, Dios es amor. Y claro que nosotros no tenemos que responder con odio y acusándolos a ellos como los peores pecadores, sino tenemos que ser sabios y actuar como Cristo actuaría, llamando al arrepentimiento y a la fe. Nosotros no seguimos un modelo, hermanos, que se nos ocurre de pronto. Nosotros como iglesia tenemos una confesión de fe que es llevada a cabo en 1689. Confesión de fe de 1689 se llevó a cabo en Londres. Esa confesión de fe nos ayuda a guardar ese parámetro de las actividades. Sobre todo ponemos más énfasis en lo que se refiere a iglesia. Porque el hombre tiende a irse perdiendo, a equivocarse. El hombre, el fariseo, el que conocía la palabra de Dios, se fue por el camino equivocado. Nosotros de pronto podríamos empezar a levantar la tarima, poner una luz que se vea bonita, poner cosas que llamen la atención. ¿Por qué no? La Escritura no dice que no pongamos luz y sonido en la iglesia. La Escritura no dice cómo se debe de hacer. Hermanos, pero el contexto general de la Biblia sí dice. Cuando la iglesia se reúne, hermanos, hablamos de que Dios está presente en Cristo Jesús. Que Jesús se hace presente cuando hay 2 o 3 creyentes. ¿Cómo debemos de comportarnos delante de Jesús? Es lo que te decía. ¿Quieres tener un límite? Todo lo que haces, la manera en cómo te vistes, cómo hablas, la harías delante de Jesús. Si tú sabes que este día viene el Señor Jesucristo a tu casa como invitado, ¿tú estarías en tu casa como estás hoy? ¿Tú, hermana, vestirías así para tu Señor? ¿Tú, hermano, hablarías así, pensarías así delante del Rey? O podemos pensar en la perfección de Cristo y decir, ¿Jesús hace esto que yo hago? ¿Jesús habla así? ¿Jesús piensa así? ¿Jesús ama así? ¿Jesús perdona así? Nuestras tradiciones, amados, van dentro del contexto cristiano. Claro que por gracia tenemos hoy la bendición de podernos congregar en un lugar que no es una cueva o una catacumba, ¿no? Porque hay muchos que sí dicen, no, pues nosotros ni un lugar de reunión, como los cristianos, vámonos a una cueva. Debemos de gozar de las bendiciones también, pero siempre con límites. Tenemos que guardar, hermanos, las tradiciones importantes. Tradiciones importantes, los sacramentos, Santa Cena, bautismos. Tenemos que hacerlo, hermanos. Hay cosas que no son esenciales. Por ejemplo, hace una generación muchos cristianos enfatizaban en vestirse de domingo, así le llamaban. Era una señal de respeto hacia Dios. Pero eso ya no viene. Ellos usaban algunos colores en particular. Hay algunos hermanos Amish, por ejemplo, que siguen vistiéndose así, blanco y negro en sus días de reunión, o las mujeres de negro o colores oscuros como una tradición. Hay cosas que sí no son necesarias, hermanos, pero hay otras cosas que sí. Y tenemos que guardar de no salirnos del contexto. Aunque hace mucho tiempo pasó esto, 2000 años, no podemos decir que Dios cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Hablando en cuanto a vida santa, no podemos cambiar como hace mucho tiempo pasó y el mundo ha cambiado y estamos en una nueva cultura. Acóplate a la cultura, así vamos a ganar más creyentes. Vistámonos del mundo para ir. Pablo lo hacía. Pablo se disfrazaba de judío para ganar judíos. Entonces nosotros vamos a disfrazarnos del mundo para ir al mundo a ganar almas. No, hermanos, tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Mucho cuidado. Mucho cuidado. El Señor Jesucristo está precisamente diciéndole al fariseo que tengan cuidado. Relativamente, hermanos, vemos cómo los fariseos no tienen la mala intención, pero al salirse del contexto escrito de la Biblia, hermanos, del contexto, no siempre el decir, bueno, es que el versículo no lo encuentro, entonces lo voy a hacer, como decía Lutero. Sino buscar dentro del contexto, aunque el texto como tal no venga, yo sé que esto no debe de ser. Porque de lo contrario, hermanos, quien está ahí presto es el diablo. Satanás, el adversario, está viendo tanto mi libertinaje como mi legalismo. El fariseísmo cristiano, y Satanás está observando. Satanás, hermanos, sigue actuando de una manera impresionante para acusarnos. Satanás va con Cristo y le dice, mira por los que pagaste, mira lo que están haciendo. El cuidado que nosotros tenemos es para eso, para exaltar al Señor.
No por temor, hermanos, o porque tenemos un molde que debemos de seguir. No estamos institucionalizando la iglesia, en donde las iglesias en Cuernavaca, en León, en Capilla de Milpillas, tienen que estar acomodadas igual y la luz igual. No, hermanos, hablamos de una manera de ser, una manera de vivir que nos evitará mucho el ataque de Satanás y la acusación. Aunque nuestro acusador, hermanos, está destruido, el diablo nos ataca. Así como atacó a los discípulos, nos sigue atacando a nosotros y nos va a atacar, y eso nos lleva a vivir incómodos. El Señor Jesucristo está diciéndole hipócritas a los fariseos porque ellos están usando tradiciones de hombres para juzgar y no la Escritura. Juan 12:48 dice que quien juzga es la palabra. Dice que juzguemos con santo juicio. No puedo yo juzgar a alguien, no voy a juzgar al hermano Fernando porque hace algo y diga, es que lo estoy juzgando con santo juicio para su edificación. No, hermanos, juzguemos con la Escritura. La palabra es la que juzga. El parámetro correcto es la Escritura. Mi límite es la Escritura. Cuando yo excedo o salgo del contexto que edifica, estoy actuando como los fariseos. ¿Y sabes qué es lo peor? Que el mismo Satanás está gozándose de la mala práctica que yo estoy llevando a cabo. El diablo nos ataca para hundirnos. El diablo quiere matar, robar, destruir. El diablo quiere que tu cristianismo sea aburrido. El diablo quiere verte angustiado, sin deseos de ir a la iglesia, asistir a las reuniones, sin deseos de gritar que eres cristiano. El diablo usa todo en tu contra. Es sabio, hermanos. Es el gran enemigo de Dios. Imagina la clase de enemigo. Pero la Escritura, Cristo mismo, hermanos, nos da vida. Es asombroso ver cómo el Señor Jesucristo ha derrumbado completamente doctrinas de hombres, de ataque, de vida tan miserable, hermanos, que el mismo Señor Jesucristo se ha vestido de toda esa carga de pecado, de enfermedad, de transgresiones, para que seamos libres y vivamos en libertad, no en libertinaje, en libertad. Gozarnos en la palabra y ver cada ordenanza como algo deleitoso. Ver cada texto de la Biblia, hermanos, como una instrucción para mi vida, para mejorar, para ir de mejor en mejor. El Señor Jesucristo les llama hipócritas también. Vemos en el versículo 9, hermanos. Aunque estos versículos se salen un poquito de la lección, ilustran lo que el Señor Jesucristo quiso decir cuando les dijo, porque dejando los mandamientos de Dios, abrazan los mandamientos de hombres. En estos versículos, hermanos, del 9 al 13, el Señor Jesús demuestra cómo los que le acusan, aparentemente hombres muy devotos y muy santos, utilizan tradición humana para pasar por alto uno de los 10 mandamientos: honra a tu padre y a tu madre. Porque tus días van a alargarse en la tierra que Jehová tu Dios te da. Dice Éxodo 20:12. El mandamiento, amado, significa, entre otras cosas, proveer apoyo económico a padres envejecidos. Y esto es lo que el Señor Jesús les menciona, conociendo lo que había dentro de sus corazones. En el tiempo que el Señor Jesús estaba ahí, cuando los judíos estaban atacándole, los padres envejecidos a menudo pasaban sus propiedades a sus hijos, a los judíos. Entonces los padres crecían, eran ancianos, los hijos crecían, los padres eran ancianos, y los papás les daban sus propiedades a sus hijos, y sus hijos tomaban la responsabilidad del bienestar de sus papás. Corbán, que dice aquí estos textos, corbán es un tipo de pago aplazado, Es parecido a un método que hoy se utiliza para evitar pagar impuestos o transferir un título de una propiedad o de una caridad. De esta manera ellos podían deducir impuestos, como hoy se hace. Entonces, el Señor Jesucristo les señala a ellos un error fatal que realmente es parte de la ley, no por no lavarse las manos o por un detalle que no era parte de la ley, sino por un detalle muy importante. Ellos, con la provisión que tenían para dar a sus hijos, lo que hacían, que es el corbán, lo daban a la iglesia. Evadían impuestos y ellos evitaban tener que dar a sus padres la manutención o la ayuda. Cuando era parte, hermanos, de la ley judía, ayudar a los papás. Entonces, los papás pedían a sus hijos su ayuda
que era su responsabilidad, y después ellos le decían a sus padres que su apoyo para su vejez había sido dado a Dios, que ellos se lo habían prometido a Dios. Entonces ellos conservaban, por ejemplo, una casa, la daban a la religión, pero ellos la conservaban. Entonces, en lugar de vender la propiedad para mantener a los papás, ellos decían: papá, es que le di la propiedad a Dios. Lo más terrible, hermanos, que los religiosos, cuando el hijo moría, se quedaban con la propiedad. Entonces estos hombres pasaban por la formalidad de prometerle algo a Dios para no darle a sus hijos. Y esta tradición escondía entre vestiduras religiosas algo horrible, hermanos, que el Señor Jesucristo sabía que ellos estaban llevando a cabo y por lo tal los condena. A ellos les dice: tú te preocupas, hipócrita, porque no se lavan las manos, mientras tú haces corbán en lugar de cuidar a tus padres, cuando la intención de tu corazón no es para darle a Dios, sino para que no lo pierdas con tus padres, cuando es una herencia dada por ellos. El Señor Jesucristo sabía lo que había dentro de ellos. Señaló lo que realmente estaba podrido, hermanos. Señaló que su corazón estaba corrompido, que realmente ellos no deseaban agradar a Dios, exigiéndole a los hombres que lavaran sus manos, sino únicamente ellos querían tapar su suciedad. Entonces, llamando a toda la multitud, en el versículo 14 dice, les dijo: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, mas lo que sale de él, aquello es lo que contamina al hombre. Tiene una relación hermosa, hermanos. Él, refiriéndose a la comida, llama a la multitud y él dice precisamente eso: ustedes están preocupándose por cómo van a comer. Nada de lo que coman con manos sucias los va a contaminar como son contaminados por lo que sacan dentro de ustedes. Por eso el tema, hermanos, que seguimos abrazando, el verdadero problema. El verdadero problema no eran estas cosas, sino lo que había en el corazón. Y los fariseos y los escribas están ahí escuchando esta acusación. Oídme todos y entended. No solo los fariseos, hermanos, y los escribas son los que no comprenden lo que Jesús está diciendo, sino todos, fariseos, escribas y la multitud, y también sus discípulos. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Después de que les puso un hasta aquí por su pecado de no honrar el cuarto mandamiento, no honrar a padre y madre, no mantenerlos, sino evadir la bendición que tenía que dirigir a ellos, hermanos, les pone la verdad. Cuando Jesús está explicando esto a sus discípulos, está dejando claro que habla de la comida, hermanos. Explica que no es la comida lo que comemos o las manchas rituales que nos ensucian, sino lo que nos ensucia son los pensamientos y sentimientos en nuestros corazones. No es tanto lo que hacemos, hermanos, de afuera, no es tanto la higiene corporal, no es tanto lo que yo llevo que me contamine como para una condenación eterna, sino lo que contamina, lo que hace daño, es lo que hay en el corazón. ¿Con qué intención lo hago? El lenguaje es fuerte, hermanos, que está usando el Señor Jesucristo. Y aparte es fuerte porque en esa cultura, hermanos, que exigen seguir las leyes alimenticias judías o estas observaciones rituales, parece que el Señor Jesucristo está yendo en contra de ello, está dando la importancia a lo que realmente está mal, lo que realmente contamina. Y es lo que el Señor Jesús viene a decirnos. El Señor Jesucristo viene a tocar lo que los judíos no tocaban. El Señor Jesucristo viene a tocar a un leproso y sanar al leproso. El Señor Jesucristo toca a una mujer inmunda y sana a la mujer inmunda. El Señor Jesucristo está diciendo a sus discípulos que no es necesario que se laven las manos. El Señor Jesucristo toca lo contaminado y lo contamina, hermanos. En lugar de él ser contaminado por lo malo, contamina lo malo con lo bueno. Es lo que hace con nosotros. Este estudio, hermanos, nos va a dejar mucho. Descansar en el Señor. Dejarnos de cuidar de lo externo, dejarnos de cuidar de lo que practica el hermano, lo que practica la hermana, lo que no tiene importancia, para verdaderamente cuidar lo que tiene importancia.
para reconocer que la malicia, los malos pensamientos, hermanos, la envidia, el egoísmo, el orgullo, la ira, la contienda está dentro de mí, en mi corazón, y que lo que necesito no son leyes que me transformen o por las cuales yo pueda alcanzar a agradarle a Dios, sino lo que necesitamos es a Jesús, que nos limpia, que nos lava, que nos purifica. No sé cuántos de aquí, hermanos, estén en esta situación. Lo que el Señor nos enseña, que a veces nos podemos preocupar más por lo que los demás hacen o lo que yo no estoy cumpliendo conforme a mi interpretación. El Señor Jesucristo nos está diciendo como a los fariseos: estás reprobado en la ley, estás reprobado en la ley. Tú mientes, tú robas, tú adulteras, tú fornicas, tú odias. ¿Y te estás preocupando por esas cosas? Y el Señor Jesucristo está manifestándose como única opción o único método de limpieza y verdadera purificación. Y el Señor Jesucristo está diciendo: el problema no está en los actos. El problema no está, hermanos, en la manera de vestirse. El problema no está en lo terrenal, en lo perecedero. El problema está dentro, en un lugar en donde tú no puedes hacer nada. El problema está en el corazón. El corazón está corrompido, corrupto. Estos hombres que estaban corrompidos estaban tratando de acusar a los discípulos de cosas que no tenían significado alguno para Dios, no tenían importancia, hermanos. A veces nos preocupamos como ellos también por cosas que no tienen importancia y nos alejamos completamente de lo que verdaderamente es el problema. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué digo lo que digo? ¿Por qué actúo como actúo? El Señor Jesucristo venía a decirles a estos hombres: no necesito ayuda. El problema no está en eso, el problema está dentro de ti. El Señor Jesucristo toca nuestras vidas inmundas y pecaminosas. El Señor Jesucristo sabe si hay daño en nosotros físico, hermanos. El Señor Jesucristo sabe si hay una enfermedad que no me permita ser santo. Pudiera ser, hermanos. El Señor Jesucristo sabe si yo tengo alguna debilidad en cuanto al pecado. El Señor Jesucristo sabe todo lo que acontece en mi vida, en mi matrimonio, en mi familia, en mi paternidad. Y quiere que no nos fijemos, hermanos, en las cosas que nosotros podemos llegar a limpiar o quitar, sino que nosotros nos preocupemos por lo que no podemos ayudar ni limpiar, que es el corazón. ¿Quién de ustedes podría cambiar su corazón? ¿Y quién de nosotros en realidad se preocupa más por el corazón de sus hijos, o de su esposa, o su esposo, los hermanos, que por las cosas que hacen? ¿Cuántas veces determinamos a un cristiano verdadero por las prácticas que lleva a cabo? ¿O cuántas veces no predicamos el evangelio, o hemos predicado y vemos a la gente tan pecadora que decimos: no? ¿Cuántas veces no medimos al sapo? No, esta no. No, mi esposo, no, mi esposa, no, yo no. Estamos viendo lo que los hombres hacen o no pueden hacer, en lugar de ver lo que el Todopoderoso hace a través de la instrucción de su palabra. En lugar de añadirle, en lugar de querer ayudar, hermanos, a Dios, en lugar de juzgar a los hermanos, dar a Jesús, abrazar a Jesús, recordar que el Señor Jesucristo, que tocaba a un leproso y lo sanaba, a un muerto lo levantaba, a un endemoniado lo libertaba, es el mismo hoy. Lo que necesitamos no es reglas y más reglas y más reglas y más reglas. Lo que necesitamos es más Jesús y más Jesús y más Jesús y más Jesús. Solo su instrucción, solo su palabra, hermanos. Este estudio, como decíamos, que es un paréntesis entre milagros como es la alimentación de aquellos 5,000, los milagros que estuvo haciendo también. Y después venimos al capítulo 8 con la alimentación de los 4,000. Es tan importante para continuar, hermanos, nuestra vida cristiana. La acusación, tu acusación, no sirve de nada. Tu acusación no edifica, tu acusación oprime, aplasta. Pero la Escritura, hermanos, el consejo de Dios, ese sí edifica, ese sí da vida.
El problema, hermanos, está en el corazón. Y tú y yo no podemos hacer nada más que dar a Cristo. Cristo está en su evangelio. No cumplimos nada diciéndole borracho al borracho, adúltera a la adúltera, fornicario al fornicario, mentiroso al mentiroso. Hermanos, todos lo somos. Todos fallamos. Todos cometemos errores. Todos. Y el Señor Jesucristo se lo dijo a los grandes hombres de la ley. ¡Ey, no vayan lejos! Ustedes hacen corbán de lo que tienen que hacer en verdad para ayudar a sus padres. ¡Cállense la boca, hipócritas! Y es lo mismo que nos dice el Señor hoy. Ustedes cállense, hipócritas. Me lo dice a mí. Cállate, hipócrita. Deja de juzgar el pecado ajeno. Mejor encárgate del verdadero problema que está en el corazón. ¿Y cómo voy a encargarme? Conmigo. Soy el único método de salvación. El único método de sanidad. El único método de ayuda, soy el único antídoto, dice el Jesús a gritos. En lugar de estar viendo, hermanos, los defectos de los demás, las cosas en el mundo, veamos a Jesús y demos de Jesús como el único antídoto. Nuestros hijos, nuestra esposa, hermanos, varones, tu esposo, hermana, lo que necesitan no es tu acusación, es a Jesús. Y cuando nosotros elevamos más nuestra acusación, como un Mishnah moderno, parte de la escritura, pero la uso para contender, para herir. Mira lo que dice aquí, lo dice la Biblia. Así no es como funciona, hermanos. El bisturí no es literal, es espiritual, es oculto. Lo que sana no es la reprensión del hombre, lo que sana es el Evangelio. El Evangelio dice quién es Jesús y lo que Jesús ha hecho. Tú y yo necesitamos a Jesús. Y si tú y yo confesamos, hermanos, que hacemos mal, que faltamos, que no somos mejores que los demás. Yo no estoy diciendo, no se confundan quien pueda escuchar este mensaje, que estoy en contra de juzgar. No, juzguemos, pero juzguemos desde los ojos de Jesús, desde la perspectiva del Señor, no desde los nuestros, que vemos cosas que no tienen importancia. Y en lugar de juzgar a alguien que pensamos que es más pecador que nosotros, hermanos, juzguémonos a nosotros mismos. El que acusa al borracho es fornicario, probablemente. El que acusa al adúltero probablemente es un iracundo. El que acusa al iracundo probablemente es una persona celosa. Todos tenemos, hermanos, pecado de dónde agarrar. Lo que tenemos que hacer es mostrar al Señor Jesucristo, y es precisamente lo que Él está diciéndoles. El problema está en el corazón, y tú, hermano, tú, hermana, no puedes sanar ni tu corazón ni el corazón de tu prójimo. Quien lo sana es el Señor Jesús. Y es digno de ser mencionado, y es digno de que sea alabado, y que esta tarde podamos decirle: Señor Jesús, ayúdame en mi debilidad, porque tengo mucho que ver dentro de mí. Tengo tanto que ver dentro de mí que quiero ver mejor lo de los demás. Porque lo que hay dentro de mí no es agradable. No es agradable. No me gusta verme porque no es agradable. Pero, hermanos, cuando confesamos nuestros pecados nos son perdonados. Y el que los encubre permanece bajo la ira. Bajo la ira, el abandono de Dios. La tristeza, la depresión, los nervios, la dependencia a un fármaco, a alguna bebida, al cigarro, hermanos, al café puede ser, a cualquier cosa que no es mala como tal, hasta que se convierte en algo que dependemos de ello. Entonces dependamos del Señor Jesús y descansemos en Él y exaltemos su nombre anunciándolo. Anunciando, Jesús es el que precisamente cambia el corazón. Y donde hay mucho pecado, hermanos, hay mucha gracia por recibir. Mucha gracia por recibir. Y la gracia no se recibe con acusación o vendiéndola. La gracia se recibe como lo que es gracia, gratuita, inmerecida. Amén, hermanos. Cerremos hoy la palabra para orar y dar gracias a Dios.